Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Andrea. Hemos traído a personas bastante importantes sobre este tema. Vamos a empezar presentándolos. Tenemos a la licenciada en psicología, Lisbeth Martínez Silva. Y pues es un honor tenerla con nosotros. Su último libro, Efectos en la hiperacusia, ha sido un éxito. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Seguido tenemos un experto en la anatomía del oído, una eminencia. El médico especialista en otorrinolaringología, Eduardo Álvarez Compián, que nos honra con su presencia el día de hoy. Bienvenido. Gracias, Y gracias. pues, de nada, gracias a usted. Ahora es turno de presentar también a un ingeniero que lleva más de 20 años haciendo investigación sobre este tema, el ingeniero en comunicaciones y electrónica especializado en acústica, Carlos Fabián González Hernández. Es un placer tenerlo aquí. Sabemos que usted está lleno de conocimientos y es un honor para nosotros recibirlo aquí en su podcast. Y bueno, por último, pero no menos importante, es una persona que ha estado en congresos en diferentes países, ha viajado demasiado, ha investigado sobre este tema. Es la doctora Julia Lisbeth Hernández Flores. Investigación ha roto barreras. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos a todos. Y pues sin más preámbulos, pues comenzamos este podcast. Quisiera empezar con una pregunta y no sé si la doctora Julia podría contestarnos esto. ¿Qué es la hiperacusia? Bueno, buenas tardes. La hiperacusia es un trastorno auditivo en el cual una persona experimenta una sensibilidad excesiva a los sonidos cotidianos de otras personas que consideran normales. Las personas con hiperacusia tienen dificultad para tolerar ciertos niveles de sonido, lo que pueden provocar malestar, dolor o incluso miedo. Interesante, muchas gracias. Bueno, sé que pues por lo que me dijo la hiperacusia tiene que ver con el oído. No sé si el médico Eduardo pudiera explicarnos a profundidad cómo funciona nuestro oído. Claro que sí, Andy. Mira, te explico rápido. La mecánica del oído es más que nada el proceso mediante el cual el oído no solo captura, sino que transmite y procesa los sonidos. Ya sabemos que el oído humano pues no solo es una oreja, también consta de tres partes principales: oído externo, medio e interno. Mira, te voy a explicar un poquito cómo funciona cada una de estas partes, ¿va? Para empezar con el oído externo, este consta de un pabellón auricular, que precisamente es nuestra orejita, que captura las ondas sonoras del entorno y las dirige hacia el canal auditivo. También consta precisamente de este canal auditivo, que es un conducto estrecho que lleva el sonido hacia el oído medio. Está revestido de vellosidad y produce cerumen para proteger más que nada el oído. Esa cerillita pues es parte importante para poder humectar el conducto auditivo. Por otra parte, ya tenemos el oído medio, que este tiene una membrana timpánica, o mejor conocido como tímpano, que bueno, es una delgada membrana que separa el oído externo del oído medio. El sonido hace vibrar a esta membrana cuando llega al oído externo. También tenemos una cadena de huesecillos, ya todos sabemos cómo se llama, ¿no? Tenemos al martillo, al yunque y al estribo. Y bueno, cuando vibra esta membrana timpánica se transmite justamente a través de estos huesecillos. También tenemos una ventana oval, que pues es la cadena de huesecillos que está conectada a una membrana que se separa del oído medio interno. Por último tenemos la trompa de Eustaquio, que bueno, es una conexión entre el oído medio y la parte posterior de la garganta que ayuda a igualar la presión del aire dentro y fuera del oído. Ya sabemos este fenómeno cuando vamos en un camioncito o algo así, pues justamente esa sensación pues es la presión del oído. La presión del aire, perdón, fuera del oído. Por último, tenemos al oído interno, que contiene la cóclea, células ciliadas y nervio auditivo. Bueno, empecemos con lo más importante, la cóclea. Esta es una estructura en forma de caracol que tiene un órgano sensorial de la audición. Las vibraciones de la ventana oval se transmiten a través del fluido dentro de la cóclea, lo que estimula las células ciliadas. Y bueno, ¿qué son las células ciliadas?
Son células sensoriales especializadas en la cóclea. Las vibraciones del fluido hacen que las células ciliadas se flexionen, generando señales eléctricas que se envían al nervio auditivo. Que a su vez, ¿qué es este nervio auditivo? Bueno, son las señales eléctricas generadas por las células ciliadas. Son transmitidas a través del nervio auditivo hacia el cerebro, donde se procesan y se interpretan como sonidos. Más o menos aquí resumiendo, cuando el sonido llega al oído externo, pasa a través del canal auditivo y hace vibrar la membrana timpánica en el oído medio. Estas vibraciones se transmiten a través de los huesecillos, la ventana oval, hacia el oído interno, donde estimulan las células ciliadas en la cóclea. Estas células ciliadas precisamente empiezan a generar señales eléctricas que transmiten al cerebro a través del nervio auditivo, lo que nos permite percibir y procesar los sonidos. Bueno, pues muchísimas gracias por esa explicación. Creo que fue bastante amplia y clara acerca de cómo funciona nuestro oído, y creo que nuestros escuchas ahora pueden tener un poco más de contexto sobre cómo funciona nuestro oído. Y bueno, también continuando con esto, sabemos que hay conceptos claves para la hiperacusia. Por ejemplo, la sensibilidad auditiva, el umbral, y pues supongo que esto nos lo podría explicar un poco más el ingeniero Carlos. ¿Nos podría explicar qué son estos conceptos? Claro, con gusto yo les explicaré los diferentes conceptos, y el cual sería el primero, que sería la sensibilidad auditiva, que básicamente se refiere a la capacidad del sistema auditivo para detectar y procesar los sonidos. En el caso de la hiperacusia, esta sensibilidad está aumentada. ¿Qué significa esto? Pues que los sonidos que normalmente se consideran tolerables pueden resultar incómodos o incluso dolorosos para las personas afectadas. Es necesario para que una persona pueda detectarlo. En hiperacusia, el umbral auditivo puede estar disminuido. Esto significa que los sonidos de baja intensidad pueden ser percibidos como demasiado fuertes o inclusive molestos. Vaya, bueno, creo que con eso pues nos da un poco más de contexto de que cómo es que una persona con hiperacusia empieza a percibir el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero, por esa. También tenemos otros conceptos, como la tolerancia al sonido, el reclutamiento, la hipersensibilidad. Doctora Julia, ¿nos podría ayudar a definir de una manera más concreta estos términos? Claro. Bueno, vamos a empezar por la tolerancia al sonido. Esto se refiere a la capacidad de una persona para tolerar diferentes niveles de sonido sin experimentar molestias. Las personas con hiperacusia, la tolerancia al sonido es reducida, lo que significa que incluso los sonidos cotidianos pueden resultar abrumantes o dolorosos. También el siguiente punto me había comentado que era ¿qué? Sí, el reclutamiento. Es un fenómeno auditivo común en la hiperacusia, una percepción anormal del volumen de los sonidos, donde los sonidos suaves pueden ser percibidos como muy fuertes y los sonidos fuertes pueden ser percibidos como insoportables e intensos. Y por último, pues es la hipersensibilidad. En sí tiene muchos significados, pero para el contexto de la hiperacusia se refiere a una mayor sensibilidad y responsabilidad del sistema auditivo a los estímulos sonoros. Las personas con hiperacusia pueden tener una mayor reacción emocional y física a los sonidos, lo que puede provocar malestar y afectar a su calidad de vida. Claro. Bueno, es que si yo también escuchara más fuerte de lo normal, pues yo también tendría ciertas reacciones, ¿no? Pero bueno, gracias por esta explicación con estos conceptos que pues yo considero fundamentales para comprender cómo funciona la hiperacusia y cómo es que nos afecta en la percepción. Podemos tener como una noción más certera de cómo las personas tienen esta respuesta al sonido. También creo que es importante destacar que, como lo mencionaban en algunos casos, la hiperacusia puede tener tanto causas físicas como psicológicas. Y pues es posible que exista una interacción entre ambos factores. Ingeniero Carlos, ¿nos podría explicar las causas físicas que existen?
Sí, por supuesto. Existen varias causas físicas que pueden contribuir al desarrollo de la hiperacusia. Las más comunes son las lesiones acústicas. Por ejemplo, es el trauma craneal, trastorno del oído interno y trastornos neurológicos. Se los voy a explicar para que quede un poco más claro estos conceptos. Las lesiones acústicas se dan cuando hay exposición a ruidos muy fuertes o explosiones. Esto puede causar daño en los oídos, como lesiones en los cilios sensoriales de las células ciliadas en el oído interno. Este daño puede llevar a una mayor sensibilidad auditiva y contribuir al desarrollo de la hiperacusia. Por consiguiente, el trauma craneal puede ser un golpe en la cabeza o lesiones en el área de la cabeza. Puede afectar los sistemas auditivos y desencadenar síntomas de hiperacusia. El impacto físico puede dañar los tejidos del oído o interrumpir el funcionamiento normal de las estructuras auditivas. De ahí siguen los trastornos del oído interno. Pueden ser como el síndrome de Meniere, la enfermedad de Lyme, los tumores del nervio auditivo o las infecciones del oído interno. Pueden estar asociadas con hiperacusia. Estas condiciones habilidad al sonido. Estos trastornos neurológicos son algunas condiciones como la migraña, el síndrome de la cabeza explosiva y la neurología del trigémino, si no me equivoco. También pueden desencadenar la hiperacusia como síntoma. Estos trastornos pueden afectar la forma en cómo el cerebro procesa los estímulos auditivos, causando una mayor sensibilidad a los sonidos. Bueno, muchas gracias por esa información. Creo que es una información bastante completa. Y pues bueno, así como existen factores físicos que digamos que son un poco más comunes en la hiperacusia, creo que también existe experiencia de la sensibilidad auditiva excesiva. Para esto quisiéramos que la licenciada Lisbeth nos diga algunas de las posibles causas psicológicas de la hiperacusia. Adelante, el micrófono es suyo. Gracias. Bueno, pues hay varias posibilidades. Bueno, posibles causas como el estrés y la ansiedad. Entre ellos están los trastornos de ansiedad, los trastornos de estrés, procesamiento sensorial. Vamos a explicarlos y a lo mejor se les hace más fácil entender. El estrés crónico y la ansiedad pueden aumentar la sensibilidad general del sistema nervioso, incluido el sistema auditivo. Las personas que experimentan altos niveles de estrés o de ansiedad pueden tener una mayor probabilidad de desarrollar hiperacusia o experimentar una mayor sensibilidad al sonido. Un trauma emocional se refiere a algún evento traumático como abusos, accidentes o situaciones de violencia. Pueden tener un impacto psicológico significativo. El trauma emocional puede afectar la forma en la que el cerebro lo procesa, ya sean, más que nada los estímulos auditivos, lo que lleva a una mayor sensibilidad al oído. Los trastornos de ansiedad y trastorno de estrés postraumático en algunas personas con trastornos de ansiedad, como el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad, es generalizada o la ansiedad generalizada o el estrés postraumático. Pueden experimentar hiperacusia como parte de sus síntomas. Estos trastornos pueden afectar la forma en la que se perciben y se muestran los sonidos. Se procesan los sonidos, exacerbando la sensibilidad auditiva. Ya por último tenemos los trastornos sensoriales del proceso sensorial. La hiperacusia puede estar asociada con los trastornos sensoriales y del proceso sensorial, como el trastorno del procesamiento sensorial, el trastorno del espectro autista o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como el TDAH. Estos trastornos pueden afectar la forma en la que el cerebro los interpreta y responde a los estímulos sensoriales, incluidos los sonidos. Claro, pues así nos damos cuenta que nuestro estado de ánimo también es importante y sobre todo que mencionas el trastorno de estrés postraumático.
pues muchas veces ha llegado a dar, no sé si los escuchas en algún momento lo hayan vivido, que después de tener un accidente o que algo les asuste demasiado, de repente los sonidos fuertes también los perciben de cierta manera. Entonces creo que, pues como ya mencionaba, el estado de ánimo es muy importante y pues para conocer las señales más que nada, ¿no? Sí, Ahora, exacto. sí. Gracias. Ingeniero Carlos, quisiéramos, no sé si pudiese, explicarnos los síntomas más comunes de la hiperacusia. Sí, con gusto. Algunos sí son fáciles de reconocer, pero como otros como que sí le tenemos que prestar un poquito más de atención. El primero sería la sensibilidad excesiva al sonido. Esto se dice de las personas con hiperacusia experimentan una sensibilidad auditiva aumentada. Esto significa que son más sensibles a los sonidos cotidianos que otras personas considerarían normales. Incluso sonidos de baja intensidad pueden resultar incómodos, molestos o incluso dolorosos para ellos. Por ejemplo, también como pláticas normales pueden ser como que muy molestas para ellos. De ahí seguiría el malestar o dolor auditivo, que es la exposición a sonidos que otras personas son tolerables, pueden provocar malestar o dolor en aquellos con hiperacusia. Estos sonidos pueden incluir ruidos ambientales suaves, como el tintineo de cubiertos, el rechinar de las puertas o el sonido de una voz alta. Intolerancia a los entornos ruidosos sería otro, que las personas con hiperacusia suelen tener dificultad para tolerar entornos ruidosos, que serían lugares como los restaurantes, lugares concurridos o eventos deportivos. Los niveles de sonido pueden ser normales para otros, pero pueden resultar abrumadores. Como mencionaba la licenciada Liz, pues puede causar ansiedad y malestar. También está otro síntoma que son reacciones emocionales intensas. La hiperacusia puede desencadenar reacciones emocionales intensas en las personas afectadas. Pueden experimentar irritabilidad, ansiedad, nerviosismo, frustración, miedo o inclusive ataques de pánico en respuesta a ciertos sonidos o situaciones de ruido. Luego también está la evitación de situaciones auditivas para evitar el malestar causado por la hiperacusia. Las personas afectadas pueden evitar activamente, situaciones o entornos ruidosos. Esto puede llevar a las limitaciones en la participación social y en actividades cotidianas. Esos serían como que los síntomas o acciones que hacen las personas que padecen de hiperacusia. Sí, claro, creo que es muy importante prestar atención a estos síntomas, más que nada como las conductas que tienen las personas con hiperacusia, también para tener como un pequeño checklist, por así decirlo, de si tienes como sospechas de que esto está pasando. Pero bueno, supongo que también estos síntomas pues también pueden variar en intensidad y presentación de una persona a otra. La hiperacusia puede coexistir con otros trastornos auditivos o condiciones médicas, incluso como lo mencionaba la licenciada Liz, también con trastornos mentales. Y pues creo que esto puede influir bastante en la forma en la que se manifiesta. Muchísimas gracias por esa explicación, ingeniero. Lo que sí me gustaría discutir a continuación es que el diagnóstico de la hiperacusia generalmente se realiza a través de una evaluación por un profesional. Como mencionábamos, podría ser un audiólogo o un otólogo. Y pues entre nuestro equipo del día de hoy tenemos a un experto que es el médico Eduardo. Entonces, si nos podría decir cómo es el proceso de diagnóstico para un paciente con sospecha de hiperacusia. Claro que sí, mira. Vamos a ponerlo sencillo porque pues el proceso es bastante complicado, pero para que todos ahí en casita puedan entenderlo de mejor manera, vamos a empezar con los siguientes pasos. Primero sería checar toda la historia clínica y entrevista. Nosotros como profesionales de la salud les realizamos preguntas sobre tus síntomas, la duración y la gravedad de la sensibilidad auditiva excesiva, así como, no sé, cualquier evento o condición médica que pueda estar relacionada. También es como que importante tomar en cuenta
o que hay que proporcionar información sobre tu exposición pasada o actual a ruidos fuertes, lesiones en la cabeza, incluso antecedentes familiares de problemas auditivos. Todo eso vamos a ir preparando tu historial para después proceder a hacer una evaluación auditiva. Y bueno, existen varias pruebas auditivas para poder analizar tu capacidad auditiva y determinar si hay alguna pérdida asociada. Esto se puede hacer mediante una audiometría, que, bueno, básicamente es medir la audición en diferentes frecuencias y volúmenes, perdón. También se pueden realizar pruebas adicionales como la impedanciometría para evaluar la función del oído medio. También es bien importante hacer una evaluación de la sensibilidad al sonido. Nosotros como profesionales podemos utilizar diferentes métodos para evaluar la sensibilidad al sonido. Esto puede incluir la presentación de sonidos de diferentes intensidades y frecuencias para determinar tu umbral de incomodidad o realizar una escala de molestia subjetiva para evaluar la respuesta a diferentes estímulos sonoros. Ya por último, se pretende hacer una evaluación con todos estos factores asociados. También podemos evaluar, como ya mencionaron anteriormente aquí mis compañeros invitados, pues los factores emocionales, psicológicos o neurológicos que también son bien importantes y que pueden estar contribuyendo a los síntomas. Esto puede implicar preguntas sobre, no sé, el estrés, la ansiedad, algún trauma emocional o trastornos de la salud mental. Y bueno, como tal hay que recalcar que no existe una prueba específica o estándar para el diagnóstico de la hiperacusia, y el proceso de diagnóstico puede variar según el profesional y las circunstancias individuales. Esta evaluación debe ser cuidadosa con los síntomas y la historia clínica es fundamental para tener a grandes rasgos un diagnóstico lo más preciso posible. Ok, muchas gracias. Yo creo que sí es importante que en casita, si tenemos alguna sospecha de que pues podríamos tener algún síntoma, sí es muy importante ir a revisión y con un profesional, porque no es nada más ir y decir, ay, oye, como que de repente hay un ruido que escucho muy alto y quiero saber si tengo algo, ¿no? Pero pues creo que sí sería adecuado acudir con un profesional de la salud auditiva para que nos dé un diagnóstico correcto y pues podamos darle un tratamiento. Y pues justo esto es pues el tema con el que ya casi cerramos este podcast del día de hoy. Y quisiera saber pues qué se dice del tratamiento de la hiperacusia. Lo que yo entiendo es que se enfoca en reducir la sensibilidad auditiva excesiva y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Licenciada Lisbeth, no sé si nos podría explicar los principales tratamientos que se utilizan para abordar la hiperacusia. Sí, me parece que son 5 principales tratamientos utilizados. Y bueno, creo que, uno de ellos es la terapia del reentrenamiento del tinnitus, que se puede abreviar la TRT por sus siglas en inglés, y es básicamente pues un enfoque terapéutico comúnmente utilizado para tratar el el tinnitus, pero también puede ser beneficioso para la hiperacusia. Esta terapia combina la educación sobre el trastorno, técnicas del manejo de estrés y la exposición controlada y gradual a sonidos para reentrenar el cerebro y pues poder procesar los estímulos auditivos de manera más normalizada. También tenemos la terapia de desensibilización. Este es un enfoque que implica la exposición gradual y controlada a los sonidos desencadenantes de la hiperacusia, con el objetivo de reducir la sensibilidad y bueno, básicamente se busca que la persona se exponga de manera progresiva a sonidos que anteriormente causaban malestar, de manera que el cerebro pueda adaptarse y disminuir su respuesta exagerada. También tenemos la terapia cognitivo-conductual, que también se puede abreviar la TSC, también por sus siglas en inglés, y se utiliza para abordar los aspectos emocionales y psicoacústicos, como ya se los había
psicológicos, perdón, como ya se los había mencionado anteriormente. Em, a través de técnicas como la reestructuración cognitiva, la relajación y el manejo del estrés. También la TSC ayuda a las personas a cambiar sus pensamientos y reacciones emocionales frente a los sonidos, reduciendo así su impacto negativo. También tenemos un uso de dispositivos de enmascaramiento y generadores de sonido. Estos dispositivos emiten sonidos suaves y agradables, como el ruido blanco o música suave. También esto ayuda a enmascarar los sonidos no deseados, también a disminuir la percepción de la sensibilidad auditiva. Estos dispositivos se pueden utilizar durante todo el día o solo en situaciones desencadenantes. Y ya por último tenemos la educación y el manejo del entorno, que es básicamente aprender estrategias de manejo del entorno, que es fundamental para reducir la exposición a sonidos desencadenantes. Esto puede incluir la evitación de trastornos ruidosos, el uso de protectores auditivos en situaciones de alto ruido y la adopción de medidas de autocuidado para reducir el estrés y la ansiedad. Y Ok, ya pues, esos son los cinco tratamientos que tenemos. muchísimas gracias. Creo que es importante recalcar aquí que cada persona es única y puede responder de una manera diferente a los tratamientos. Creo que por esto también es importante y muy recomendable trabajar pues, con una estrecha colaboración con un profesional de la salud auditiva o de un terapeuta especializado en los trastornos del proceso auditivo para poder desarrollar un plan de tratamiento individualizado. No hay, lo que quiero decir con esto es que no hay que generalizar un solo tratamiento para todas las personas, porque pues como sabemos, cada persona es diferente. Y bueno, por último, ya para cerrar esto, quisiéramos saber sobre los niveles de la hiperacusia. Doctora Julia, ¿nos podría explicar este tema, por favor? Con gusto. Bueno, como tú lo acabas de decir, son niveles de la hiperacusia. Estos pueden variar desde la intensidad y grado de sensibilidad auditiva. Estos niveles pueden ayudar a clasificar la hiperacusia y brindar una idea de la severidad de los síntomas experimentados por una persona. El primer nivel es el nivel leve. En este nivel las personas pues pueden experimentar como cierta incomodidad o sensibilidad ante sonidos fuertes, pero pues no, no te molesta o no es algo grave para tu vida diaria. Entonces, solamente pues a lo mejor usando algunos tapones, usando un protector para tus oídos, pues lo solucionas y ya. El segundo nivel es el nivel, bueno, se dice moderada. En este nivel ya empezamos a tener una sensibilidad del sonido un poquito más pronunciada y puede afectar tu vida diaria. Ahora sí, puede empezar a experimentar malestar o dolor en respuesta a una amplia gama de sonidos. Puede tener dificultad para tolerar entornos ruidosos. Supongamos, no sé, vas a bailar y como que y el ruido de la música te empieza a molestar, te empieza a incomodar, o sea, y ahí es donde tienes que empezar a ver qué es lo que tienes que hacer. Tienes que ya irte con un especialista, ya te tienes que empezar a tratar, porque ya vas en un nivel que es un poco preocupante. Ya el último nivel se le llama severa. Ya aquí, en este nivel, la sensibilidad del sonido es significativamente alta y puede tener un impacto significativo en la vida de la persona. Puede experimentar malestar intenso o dolor incluso ante sonidos de baja intensidad. Aquí ya es donde nos tenemos que preocupar, aquí ya es donde ya necesitamos un especialista, donde ya necesitamos atendernos porque ya es un problema muy grave. Con esto, pues nos damos cuenta que es importante tener en cuenta que la clasificación en niveles de hiperacusia puede variar según los criterios utilizados y la evaluación individual de cada persona. Cada individuo puede tener una experiencia única y diferente en términos de la severidad
Y pues con esto estamos diciendo que hay niveles donde puedes solamente te molesta un poco, pero hay otros niveles en donde de verdad ya te molesta más y lo recomendable, como lo habían dicho anteriormente, es ya ir con un especialista. Gracias. Muchas gracias por esa explicación, doctora. La verdad es que pues coincido con usted. En caso de tener algún síntoma, es importante acudir con un especialista, eh, tener el diagnóstico correcto y pues empezar a trabajar en un tratamiento personalizado para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero bueno, me da muchísimo gusto que nos pudieran compartir todo este conocimiento. Lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo, pero esperemos que a nuestros escuchas les haya ayudado a saber de este tema pues bastante interesante y amplio, pero pues esperemos que esta probadita pues les haya ayudado bastante, ¿verdad? Y pues bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron aquí con nosotros y pues a darse el tiempo para hablar de este tema. No, gracias a Muchas ustedes por gracias. hacernos la invitación. Sí, un placer. Pues Gracias, aquí muchas gracias. Pues espero todos cuiden de su salud auditiva y pues nos vemos en la siguiente edición con otro tema nuevo. Cuídense mucho y hasta pronto. Bye.